Buenas tardes a todos. Estamos encantadas, Adela, de estar aquí hoy, aunque con un poquito de pena, porque hoy deberíamos estar aquí 3, pero estamos solo 2. Matilde Mesnard pues no ha podido estar ni siquiera por streaming porque, bueno, estamos en tiempos de COVID y estas cosas suceden. Así que le mandamos un beso muy fuerte desde aquí a Matilde, que se recupere pronto y trataremos entre nosotras de hacer el trabajo que teníamos pensado hacer entre las 3. Entonces, esta tarde nosotros tenemos un montón de temas para hablar. Nueva economía, nuevas finanzas, empleo, emprendimiento, pero también economías del bienestar, la transición digital, la economía colaborativa, innovación y, sobre todo, la economía circular en la que Adela es una experta. Y déjenme decirles quién soy yo y a qué me dedico, y luego les diré el crack que es Adela y a qué se dedica Adela. Yo soy Ana José Varela, soy de Lugo, no lo niego, y en estos momentos, después de un recorrido vital por banca, finanzas, seguros, las organizaciones sin ánimo de lucro, el emprendimiento, pues ahora trabajo en París en la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. La OCDE es una organización multilateral que tiene 60 años, estamos celebrando el 60 aniversario, en la que están representados 38 países, en general los países más avanzados del mundo, y es una organización que divide su trabajo en 3 áreas fundamentales: estadísticas. Casi cualquier dato que se puedan imaginar ustedes pueden encontrarlo en las estadísticas del OCDE, asesoramiento político a los gobiernos y también lo que se llama el soft power, el hacer tratados, fijar estándares, etcétera, etcétera. Algunas veces pues, ustedes reconocerán algunos de los productos del OCDE, recientemente el acuerdo sobre fiscalidad que acaba de firmarse. Y si ustedes tienen hijos, pues seguro que han oído hablar del informe PISA, que también es uno de los informes que se hace dentro del OCDE. Yo allí me dedico no tanto a esa parte tan divertida, pero soy la directora financiera del OCDE. Básicamente quiere decir que me toca negociar el presupuesto con los 38 países, llevar la parte de contabilidad, tesorería, compras, informática corporativa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo que me dedico. Quería explicarles un poco lo que es la OCDE. Y Matilde Mesnard, que debería estar hoy aquí con nosotros, es la persona que dentro del OCDE lleva toda esta parte de informes que tienen que ver con la nueva economía, con el emprendimiento, con los principios de buen gobierno, etcétera, etcétera. Así que es una pena que no pueda estar hoy con nosotros. Pero tenemos a Adela, que Adela es... Yo no sé cómo definir a Adela, están aquí sus padres entre el público y yo creo que lo que podría decir de Adela es que es una entusiasta y que canaliza su entusiasmo en muchos ámbitos de su vida. Y es una entusiasta sobre todo de cómo la innovación puede ayudar a construir un futuro más sostenible. Ahora mismo ella está llevando la misión medioambiental del Overview Effect. Es que es una compañía que dedicada a conectar la sostenibilidad global y los desafíos que impone con los modelos de negocio. Tiene experiencia en todo lo que se puedan imaginar: consultoría, investigación, emprendimiento, facilitación de la innovación. Una persona impresionante, es ingeniera, pero además ha estudiado sociología y tiene un doctorado en ingeniería industrial. Así que con ella vamos a tratar de hablar hoy un poco de estos temas que nos han puesto sobre la mesa. Y esta Carta de Santiago va de conectar puntos. De hecho, el logo es esa imagen de la Catedral de Santiago conectando los puntos, algo que es tan importante como decía Steve Jobs. Y bueno, supongo que todos ustedes han oído hablar del discurso que él dio a los egresados de la Universidad de Stanford en el año 2005, que se llama Connecting the Dots. Bueno, pues Connecting the Dots, Adela, vamos a hablar un poquito cómo conectan todos estos puntos, que son la clave de lo que vamos a hablar hoy, y cómo tu experiencia
tan variada, profesora, investigadora, consultora, entrepreneur. Bueno, es una de las personas que ha sido reconocida como uno de los 100 líderes del futuro españoles por institutos que van más allá de nuestras fronteras. Entonces, Adela, ¿cómo se conectan todos estos elementos en los temas que tenemos delante de nosotros? Bueno, Ana José, lo primero, gracias y bueno, gracias a todos por contar conmigo. Me quedo un poco abrumada con esta presentación y te has olvidado decir lo más importante, que soy gallega. Bueno. Y que me hace especial ilusión poder estar aquí hoy y que podamos pensar juntos el futuro de Galicia, ¿no? Que al final un poco el enfoque de esta jornada también es ese. ¿Cómo conectan los puntos? Has dicho que he sido muchas cosas. Bueno, es verdad que he tenido diferentes experiencias, aunque en el fondo, hemos dicho, así parece que he ido saltando mucho de una a otra. En el fondo, mi bagaje, sobre todo, académico, el grueso de mi vida profesional ha sido académica, trabajando en entender cómo podíamos transformar sistemas de energía para afrontar el reto del cambio climático. Y mi tesis doctoral era de cómo podíamos promover innovación que nos ayudase a avanzar hacia un mundo descarbonizado. Y un poco en ese proceso académico apareció en mi vida la economía circular. Bueno, como persona curiosa, ¿no? Había llegado ya el término de economía circular. Pero además tuve la oportunidad de montar una asignatura sobre esta temática en un momento en el que todavía no había calado tanto como ahora, ¿no? Ahora yo creo que pues, muchas personas ya estamos familiarizadas con el término. Hace 7 años en España pues, apenas se escuchaba. Y para mí fue un descubrimiento, porque digo, todo esto que estamos tratando de hacer al final requiere, yo echaba mucho de menos en el mundo energético, al final estamos hablando de cómo satisfacíamos una demanda ofreciendo unas alternativas tecnológicas a esa demanda. Y no nos estamos planteando cómo transformamos esa demanda. Seguimos demandando energía, esta es una energía que además cada vez le pedimos más y estamos pensando cómo hacíamos para mantener unos sistemas energéticos descarbonizados. Y claro, subyacía todo eso, la aceptación de que no teníamos que cambiar el modelo, ¿no? Pues alimentémoslo con renovables y problema resuelto. Pero en el fondo no, está clarísimo, ¿no? que hay crisis entrelazadas, no está solo la climática. Esta mañana me ha encantado las conversaciones que ha habido resaltando la alarma también de pérdida de biodiversidad, los servicios ecosistémicos que nos proporciona la naturaleza. Y, en fin, esto pasa por un replanteamiento de los modelos de producción y consumo en los que se apoya nuestra economía a día de hoy. Y estamos en una sesión que va de nuevas economías, nuevas formas de empleo, emprendimiento. Y creo que todo eso tiene que apuntar hacia una economía que responda a los retos ambientales que hemos visto esta mañana, ¿no? Que son tan urgentes, tan necesarios de abordar. Entonces, bueno, intentando resumir, la mirada que me gustaría aportar es cómo, algunas pinceladas, porque esto lo tenemos que construir entre todos, no voy a tener yo todas las respuestas, ni mucho menos, pero cómo articulamos una economía que esté mucho más alineada con la naturaleza. Muchos expertos nos están diciendo en estos momentos que estamos entrando en una nueva era. Hay signos por todos lados. Esta mañana hablábamos con mucha gente y de hecho yo, que estoy más cerca del mundo de los negocios, pues hay algunos signos que se ven. O sea, la expansión de la deuda, los tipos de interés bajos o incluso negativos, que hace que sea imposible valorar conforme a los esquemas que hemos estudiado todos en la universidad, cómo haces un descuento de unos pagos a futuro cuando los tipos de interés son negativos, nos está generando ciertos problemas. Los tipos de interés en mínimos, la deuda en máximos, esto no lo entendemos, la inflación y aumentando, lo que se llama las disrupciones en la cadena de suministros. Hemos pasado de tener una economía que te decíamos que tenía que ser lean y que la cadena de suministros tenía que ser lean y ahora realmente nos hemos quedado con un shock, que todo estaba cortado. Lo estamos viviendo estos días en algunos países. Recientemente yo estaba con una amiga mía del Reino Unido que decía que no le podían hacer análisis de sangre porque no había los botecitos en los que se recoge esto en el Reino Unido, que parece más un tema de otros países. Entonces, estamos viendo cómo se va yendo, pues a lo mejor a cadenas más circulares, más próximas, etcétera, etcétera. Son signos estos de agotamiento y estamos viendo nuevos equilibrios. La macroeconomía que estudiamos
los que como yo somos, el otro día alguien me dijo, pero tú eres de antes, ¿no? Digo yo, ¿antes de qué? Me dice, antes del ordenador. Digo yo, pues sí, yo soy de antes del ordenador. Bueno, pues la macroeconomía que estudiamos los de antes del ordenador, esto es como before Christ, before computer, bueno, pues realmente estamos viendo que algo no va. Estamos viendo lo mismo también desde un punto de vista medioambiental en el que tú te mueves más en el mundo de los negocios medioambiental. ¿Estamos viendo estos signos de agotamiento? Sí, sin duda, los símbolos, vamos, yo creo que son claros y por la mañana se han abordado pues, muchos de ellos, ¿no? Nos hablaba Salvador por la mañana de la huella ecológica, ¿no? Y nos decía que requeríamos como un ciudadano medio del planeta, pues él hablaba de 2,4 hectáreas cuando nos corresponderían 2. Bueno, esto dicho de otra manera, a escala global estamos utilizando 1,7 planetas. Esto está pues, científicamente digamos, estimado y como evidentemente esto es una realidad que no se soporta, esos 0,7 de más pues, es a crédito, y ya nos lo decía Salva, ¿no? Revertiendo una degeneración de los ecosistemas. Y las señales, pues bueno, quizá la foto más clara que tenemos de la salud del ecosistema planetario, si lo miramos a escala global, son los límites planetarios que desarrolló Rockström y su equipo. Y cuando los científicos han puesto, bueno, el concepto de límites planetarios es el tratar de identificar unos indicadores cuantitativos que nos permitan saber cuándo estamos pasando una barrera en la que se podían desestabilizar los sistemas ecológicos. Y se han definido 9 de estos indicadores, de los que se han estimado 4 están claramente sobrepasados. Y el cambio climático seguro que todos lo conocemos, pero hay otros 3, la pérdida de biodiversidad es uno de ellos. O sea que las señales yo creo que están claras. En el caso de la crisis climática, yo creo que ya estamos todos más que al tanto. Con la alarma de biodiversidad quizá no tanto y deberíamos de estar, pues, yo creo que igual de alarmados. En fin, las señales son claras y conectan con la economía de manera muy directa, ¿no? No solo que el planeta nos esté mandando señales, también estamos viendo cómo la economía empieza a responder a estas necesidades ambientales, porque no nos olvidemos que sin unos ecosistemas sanos pues no hay sociedades sanas y no puede haber negocios sanos, ¿no? Esto no están en el mismo nivel. Y bueno, el caso, por ejemplo, por daros un caso que utilizo yo mucho cuando hablo de economía circular, en el 2017 hubo una campaña que era la de Clean Seas que nos puso muy de manifiesto la problemática de la contaminación del océano, de los plásticos, y hubo bastante como despertar ciudadano a esta problemática. En enero del 2018 tenemos la noticia en nuestros periódicos diciendo que China deja de importar nuestros plásticos para reciclar. ¿Por qué? Pues porque China ya tiene sus problemas de aire limpio en las ciudades y dice, bueno, pues una de las industrias más contaminantes es la del reciclaje y estamos importando plásticos de otros países para ser reciclados aquí. Y esto está al final degenerando nuestros aires, pues bueno, vamos a erradicar esto y los plásticos de mala calidad ya no los queremos importar. Y claro, de repente en Europa, los plásticos, que yo pensaba que lo metía al contenedor amarillo, ya esto estaba hecho, resulta que bueno, pues se nos colapsan vertederos, etc. La Unión Europea, sabéis que está apostando por un futuro en clave digital y en clave ambiental, ¿no? Ese Green Deal europeo nos marca esa línea y en concreto en el tema de economía circular pues ha sacado una estrategia y un plan de acción y está apostando muy fuerte por cambiar esto y en concreto con los plásticos pues seguro que nos sonará a todos, ¿no? Se toma una medida pues muy directa de, oye, los plásticos de un solo uso que tengan fácil sustitución pues desde el enero del 2021 quedan prohibidos. Y esto es un ejemplo como muy visual y muy cercano, yo creo que a todos, ¿no? De cómo en muy poco tiempo una problemática ambiental, el aire limpio en China, acaba llegándonos a nosotros y a decir, oye, que el modelo como lo tenía montado no estaba funcionando, vamos a repensarlo y ya que nos ponemos, no pensemos cómo reciclamos, sino vamos a pensar cómo nos generamos el residuo, ¿no? Y es un poco en lo que está Europa ahora también metido, en ese repensar. Y en tema económico es cierto que las cuestiones medioambientales de sostenibilidad han entrado de lleno por la puerta. Yo me acuerdo que me sorprendió la noticia hace 7 u 8 años cuando los Rockefeller, llamados Rockefeller
Brothers, que es unos señores que hacen inversiones para varias ONGs, decidieron que, viniendo de los Rockefeller, no iban a invertir nada más, nunca más en carbono y cosas de estas. O sea, bueno, viniendo de un señor que lleva un apellido Rockefeller ahí, pues es todo un síntoma. Pero tenemos también BlackRock, que es el mayor inversor del mundo. Pues hay una señora, además una mujer, que es la jefa de todo el área de sostenibilidad, y si ella no da el visto bueno, ellos no invierten en ninguna compañía. O sea, hay muchos temas que estamos caminando en la dirección, pero yo que siempre vengo del lado del business, siempre me pregunto, ¿y esto cómo es rentable? O sea, ¿cómo hacemos estos modelos que muchas veces suenan muy bien, económicamente sostenibles? Porque la primera palabra de la sostenibilidad es que la empresa siga viviendo al día siguiente y que pueda abrir. ¿Cómo estamos en esa trayectoria? Está bien la utopía, pero bueno, primum vivere deinde filosofare. Entonces, ¿cómo hacemos que esto que es lo bueno sea también rentable? Bueno, ahí está el gran reto, ¿no?, de construir esta nueva economía. De hecho, vamos, yo diría que el repensar los modelos de negocio para alinearnos con lo que es coherente, ¿no?, con la naturaleza y las personas es el gran reto que tenemos ahora por delante. Déjame que dé un poquito de vuelta y luego vuelvo al centro de los modelos de negocio, ¿vale? Decías que las finanzas, y BlackRock es un gran ejemplo de esto, ¿no?, están cada vez mandando señales más fuertes a las empresas de, oye, ya no invertimos si no cumples con esta serie de requisitos. Bueno, en este mundo de las finanzas sostenibles hay como dos grandes mundos. Uno está vinculado más a los indicadores, lo que llaman ESG, de Environmental, Social y Governance, los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas, y cada vez más se están condicionando la financiación de las empresas a estos indicadores. Se les está diciendo, oye, si no cumples con esto, si no tienes planes de mejora en estos indicadores, dejo de invertir en ti. Y esto es bastante mainstream, ¿vale? No estamos hablando de cosas anecdóticas, sino de fondos como BlackRock, que es de los que manejan unos fondos mayores en el mundo. Y luego tenemos también toda la línea de finanzas, de inversión de impacto, se le suele llamar, que busca precisamente que la inversión vaya de manera muy directa a negocios que se plantean en su propio modelo de negocio cómo van a generar un impacto social y ambiental positivo. No una corporación que trata de mejorar en unos indicadores de energía, de agua, sino, oye, que en la raíz del negocio esté el impacto. Y ahí se presenta un mundo que todavía es más incipiente, o sea, está todavía cocinándose, pero muy interesante y en el que vemos también señales de avance rápido. Y con esto, claro, si las finanzas, si el interés de dónde ponemos el dinero se vuelca hacia el impacto positivo, pues ahí yo creo que ya los modelos de negocio rápidamente se van a ir colocando y habrá más posibilidades, ¿no?, de generar modelos de negocio alineados con esto. Entre que conseguimos que las finanzas y las políticas también, que se consigan incorporar de forma mucho mejor las externalidades que se hablaron también esta mañana, ¿no?, que estén mucho más incorporadas para que la propia economía dé las señales adecuadas para que los modelos de negocio estén alineados con esto. Existen también formas creativas e innovadoras que estamos viendo de emprendedores que consiguen articular modelos de negocio viables que se alinean con la naturaleza y con las personas. Y en el caso de la economía circular, que al final es un poco el marco que a mí al menos me está resultando útil, ¿no?, para plantear este tipo de soluciones, se habla mucho, y no sé si quieres que entremos en esto, de servitización como sí, señor. forma. Te iba a pedir que hablásemos un poquito de eso. ¿Sí? Sí. ¿Nos metemos a ello? Bebo un sorbito. El tema de cómo no tener, sino usar, ¿no? Sí. Por ahí van los tiros. ¿Cuántos habéis oído hablar de servitización? ¿Os podéis imaginar de qué va la cosa? Por también medir un poquillo. Bueno, parece que tenemos un público entonces bastante receptivo a ideas nuevas. Cómo hemos funcionado en la economía actual, ¿no?, que es una economía que podríamos denominar lineal, y así ya nos vamos metiendo un poco en materia de lo que es economía circular. En la economía lineal sabéis que esto es bastante intuitivo, ¿no? Realmente cómo producimos esta botella, este vaso, estas luces. Extraemos materias primas de la corteza terrestre, producimos algo, lo ofrecemos a
a los ciudadanos, a las personas. A mí no me gusta hablar de consumidores porque creo que ya estamos cargando, ¿no?, el mensaje desde el lado del consumo. Generalmente se utiliza por un periodo de tiempo pues, más bien corto y se desecha, ¿no? Y esto acaba pues, generalmente volcado en forma de residuo, contaminación en la naturaleza. Decimos que esto es una economía lineal, pues porque tiene este patrón, ¿no?, claramente lineal. Yo digo a veces que es más circular de lo que nos gustaría porque todo vuelve y nos vuelve pues eso, en forma de contaminación y residuos. Tenemos que darle la vuelta a esto, pero evidentemente si tú eres una empresa que produce, pongamos, luces, ¿no?, estos focos que nos están iluminando ahora, tú como empresa lo que quieres es ofrecer un producto que te lo valore el mercado, que te lo paguen, y una vez que pasa a manos de tu cliente, has acabado con tu trabajo, ¿no? Ya está, yo lo he vendido al máximo valor posible y ahora lo que pase con eso, pues ya no es mi problema. Esto es en la lógica en la que estamos instalados. ¿Qué ocurriría si le diésemos la vuelta a esta lógica? Y yo, como empresa fabricante de focos, digo, oye, no, yo como empresa fabricante de focos me responsabilizo de todo el ciclo de vida de este foco. Y entiendo que hay quien necesita tener iluminación, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es la iluminación, no necesitamos el foco en sí, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Pues, ¿por qué no ofrecerlo como servicio? Yo te ofrezco un servicio de iluminación que necesita de estos focos para poder ofrecer el servicio. Tú me pagas pues una cuota, una suscripción, digamos, y yo como empresa pues me encargo de todo, del mantenimiento, de la reparación, que si falla pues lo puedo recuperar. Claro, aquí cambiaría totalmente la lógica, porque yo como empresa fabricante ya no me interesa que sean unas bombillas que se estropeen a la mínima. No, pues ya me lo plantearía para que sean duraderas, para que sean desensamblables, para que pueda reponer una componente que ha fallado, para que pueda recuperarlo cuando a lo mejor aquí ya no sea útil y lo pueda reubicar en otro sitio, que lo pueda, cuando ya ha tenido todo su ciclo de vida completo, que lo pueda recuperar, que pueda separar los materiales, los pueda reincorporar a mi proceso productivo. Cambia totalmente la lógica. Entonces, es muy difícil con una lógica de te entrego un producto y me desentiendo, alinearse con la naturaleza. Si lo planteamos de esta manera, en la que, digamos, la empresa productora ofrece un servicio, bueno, empezamos a encontrar maneras de alinearnos. Y hay ejemplos interesantes. Esto que estoy contando de los focos, vamos, hay casos reales. Philips en el aeropuerto de Holanda, en Schiphol, tienen implantado este modelo. O sea, que no es algo ficticio, tenemos ejemplos ya en marcha. Esto es una tendencia en toda la sociedad. Sí. Y yo de mis tiempos de startups recuerdo el software as a service, as opposed al software que se compraba. Y esto tenemos que darle vueltas a la cabeza y pensar cómo hacemos las cosas de forma diferente. Tenemos que transformarnos, ¿no? Y a mí me gustaría hablar un poquito de la innovación y la tecnología. Yo siempre pienso, y con todo el cariño del mundo, a Galicia, pero aunque la tengamos en el centro de nuestro corazón, geográficamente somos una región periférica en un país periférico. Y eso genera algunas desventajas en cuanto a la logística, con lo cual tenemos que hacer que nuestros productos tengan valor, ¿no? Y que tengan más valor. Y yo siempre pienso que ese mayor valor viene por la sofisticación. Y la sofisticación para mí tiene dos vías. Una sofisticación un poco asociada al glamour, y ahí a lo mejor ya llegamos tarde, pero la sofisticación que realmente es sostenible, puede mantenerse en el tiempo, es la que se basa en la innovación y en la tecnología. ¿Cómo nos están ayudando las tecnologías en este camino y en tu recorrido por las empresas? ¿Qué tecnologías nos están ayudando para poder hacer esta transformación que es tan necesaria y que tenemos que hacer, pues teníamos que haber empezado ya hace 3 años o antes de ayer, ¿no? ¿Qué tecnologías nos están ayudando en este movimiento? Entro a ello, pero primero déjame que añada un matiz quizás sobre esta idea de sofisticación, que me parece muy sugerente, por aportar también que la sofisticación
has aportado dos posibilidades, ¿no? Desde el glamour o desde la tecnología. Se me ocurre también la sofisticación desde la autenticidad. Y yo creo que ahí en Galicia estamos súper bien posicionados, ¿no? La sofisticación de, oye, de lo auténtico, el producto de la tierra, además. Y luego, bueno, podemos entrar, si queréis, más en ello. Pero permíteme que te interrumpa. Sí. A esa autenticidad hay que poner una historia, ¿no? Sí. Porque si no, el buen paño en Edarca ya no se vende. Necesitamos contar una historia y cuando vas a un restaurante y que te explican, pues mire, este producto, esta carne viene no sé qué, no sé cuánto. Y es cierto lo que tú dices. Yo la primera vez que comí ensalada de ternera gallega no fue en Galicia, fue en París, en el restaurante del Bon Marché, que tú, Mónica, sabrás que es el Bon Marché, es un gran almacén de súper lujo. Nunca había comido ensalada de ternera gallega, a lo mejor, pero vamos, a mí lo de comer se me da bastante bien. Y fue, o sea, yo creo que lo auténtico tiene que tener esa historia que hace que le rodee de un cierto glamour, porque si no, me parece a mí que... Y estamos empezando a hacerlo, ¿eh? O sea, realmente en estos momentos estamos empezando a hacerlo. Bueno, y yo creo que está evolucionando también mucho el lado de la demanda, ¿no? Y la juventud reclama cada vez más este tipo de historias. Además, bueno, ya consumen de otra manera totalmente diferente, pues vía redes sociales y demás, que se prestan más a que pequeñas historias puedan llegar. Y bueno, podríamos meternos ahí a otro debate, pero volviendo a la tecnología, eso, que no se nos escape. Bueno, la tecnología lo contaba también muy bien Josephine, no sé si sigue por aquí, que decía que ellos lo veían como una herramienta, ¿no? Y bueno, para mí en lo ambiental pues lo mismo, es una herramienta imprescindible a día de hoy para resolver algunos retos, pero no, vamos, debemos de colocarla también en su sitio, ¿no? Que no sea el fin en sí mismo. Desde luego estamos viendo tendencias que apuntan vamos, a un potencial enorme. Y por hablarte más desde mi experiencia, vamos, en el entorno de la economía circular y trabajar con las empresas, hay un potencial para mí, intentando simplificar también un poco, porque vamos, es un terreno infinito y en el que además yo no me considero ninguna experta. Yo veo una tendencia, por una parte, a el contar con más datos y poder accionarlos nos está llevando a soluciones bueno, que eran muy difícilmente imaginables hace tan solo unos años. Y os pongo ejemplos. No sé si conocéis Global Fish Watch, creo que es el nombre, espero no estarlo diciendo mal. Es una organización que trata de abordar el reto de la sobrepesca. Imaginaos los barcos de pesca, una vez que salen de puerto, pues es muy difícil saber dónde están, si están pescando dentro de los límites costeros o no. Pues esta organización ha desarrollado una herramienta de seguimiento por imagen satelital de los barcos que es capaz, con inteligencia artificial, de detectar patrones de movimiento de los barcos pues, bueno, atípicos o que no corresponden a lo que debería ser la pesca legal, y son capaces de esta manera de identificar cuándo se está produciendo y poder tomar medidas sobre ello. Creo que es un ejemplo de, bueno, combinando imagen satelital, inteligencia artificial y demás, algo que nos parecería imposible de gestionar hace nada, pues de repente tenemos ahí la solución y es accesible, podéis meteros, si buscáis en Google, lo localizáis. Y esto está pasando, vamos, el potencial de utilizar los datos a muchas escalas. En economía circular hay una gran esperanza, diría yo, en todo el mundo de la capa de información sobre los materiales que están embedidos en todo lo que nos rodea, ¿no? En el mundo de la construcción se habla cada vez más, y yo creo que lo veremos en unos años, del tema de los pasaportes digitales de materiales. Que de la misma forma que sabemos el origen de una piedra, pues que podamos saber cuando se hacen, no sé si conocéis la tendencia de los gemelos digitales, que también en construcción está cada vez más avanzada. Se pueden hacer modelos digitales de cómo está construido pues, este mismo edificio y podríamos identificar exactamente qué tipos de materiales están aquí, de tal manera que en el momento que haya que reubicarlos también se pueden separar de manera adecuada, recolocar donde corresponda. Y esto, bueno, llevado a escala, hay quien habla de un banco digital de materiales, ¿no? Imaginaros este mundo en el que podemos estar intercambiando materiales en vez de que lleguen a vertederos, que no salgan, digamos, de los circuitos del sistema. Que, por cierto, doy un dato. A día de hoy se considera que en el mundo solo un 8% de los materiales que introducimos en el sistema se está reincorporando al sistema.
O sea, que dicho así muy plenamente, seríamos solo un 8% circular. Tenemos todavía un 92% de gap para ser capaces de recuperar materiales. Eso es una parte, la gestión de los datos. Y se me ocurre también mencionar el potencial de la tecnología conectando agentes, ¿no? Los modelos plataforma. Que también están consiguiendo bueno, pues soluciones. Se me ocurre mencionar así como muy por andar por casa, pero seguro que muchos conocéis Wallapop, ¿no? Antes, cuando querías intercambiar, bueno, cuando no te servía algo, pues preguntabas a tu hermano, a tu primo, y si no tenía ubicación, pues no queda otra que al punto limpio. Hoy en día le sacas unas fotos, lo pones en Wallapop y de repente, pues gente que ni conoces, pero que por localización es capaz de saber que hay ese producto en ese sitio, y se intercambia, ¿no? Y esto en las empresas está sucediendo también a nivel de aprovechamiento de recursos secundarios, en fin. Se abren unas posibilidades de interconexión inimaginables hace tan solo unos años. Impresionante el mundo que tenemos delante y además estás dando un dato. El otro día me contaba una amiga mía que es profesora e investigadora que pasó una buena temporada en un atunero y me explicaba, mira, y yo decía, ¿cómo está eso? Y que el problema que será, no sé qué. El mayor problema que tiene un atunero es qué hace con los residuos. Realmente, incluso dentro del barco, ¿qué hacen con todos los residuos que tienen allí en esos momentos? Vamos a venir un poquito más cerquita, vamos a venirnos un poco aquí a Galicia, que es donde estamos, ¿no? Y la tecnología y los mayores a veces se oponen, ¿no? Pero al lado de esos mayores que no saben utilizar la tecnología tenemos lo que se llaman los silver surfers, que son estos mayores que son súper digitales y a los que la tecnología les permite hacer muchas cosas que de otra forma no podrían hacer. Matilde es una especialista en estos temas y sobre todo en cómo evitar lo que se llama la digital divide, ¿no? Cómo hacer que estas tecnologías puedan llegar realmente a todos. Y a los mayores pues tenemos desde las pulseras de la Cruz Roja que les permiten estar siempre pues con cierto control a otras cosas. A mí me gustaría hablar contigo de este tema porque yo sé que tú has estudiado, entre las muchas cosas que has estudiado, tú has estudiado también sociología, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿qué tenemos un poco que hacer, en tu opinión, para hacer que esta tecnología sea más fácil para los demás? Y esto te lo pregunto súper interesada porque los mayores, yo voy camino de ser mayor, no de ser pequeña. Entonces, o sea, necesitamos, ¿qué podemos hacer en ese sentido? ¿Y qué has visto tú entre las tendencias que emergen, si algo has visto en este sentido? La verdad que es un ámbito que me confieso, vamos, que no sé si tengo yo las soluciones. Quizá esto, vamos, una invitación aquí un poco provocativa, que luego en el turno de preguntas, quienes tengáis ideas entre el público, que las compartamos. Por mi lado, vamos, más allá de las intuiciones que puedo tener así, vamos, como ciudadana, digamos, es un ámbito en el que me cuesta. Me consta, bueno, estoy viendo aquí a Ana Freire, que seguramente tenga también muchas ideas, ¿no?, de cómo la tecnología, así que si no lo pasamos pues también, pasamos la bola a la siguiente mesa. Yo me siento en esto poco ducha, como para al no estar aquí, respuesta. Matilde, ya sabemos que hoy vamos a tener muchas más preguntas que respuestas, por una pregunta especialmente para Galicia, es cómo hacemos que las tecnologías ayuden a los mayores en lugar de aislarlos cada vez más, porque cuando un mayor se ve ante un cajero en un banco donde ni siquiera sus dedos pueden llegar a acertar porque son mucho más grandes por la artrosis o lo que sea, algo tenemos que hacer en sentido. Dejamos la pregunta para la audiencia o para los siguientes. Pero siguiendo con Galicia, a mí hay una cosa que me preocupa. A ver cómo cuento. Tengo 3 ideas hiladas aquí, ¿no? Hace unos años yo tuve la suerte de conocer a Fernando Fabre, que en aquel momento presidía Endeavor. Que Endeavor, si lo conocéis, es una asociación que ayuda y que a emprendedores a capitalizar su negocio, etcétera, etcétera. Entonces, Fernando me enseñó una slide, él es argentino, que le llamaba la mafia del emprendimiento. Entonces, él había seguido a los principales emprendedores argentinos. Entonces, había 3 señores
que estaban relacionados con el 80% de las inversiones en emprendimiento, en nuevas tecnologías, y que eran casi responsables del 1% del PIB argentino. O sea, estos señores, estos tres tipos, si tú logras tener estos tres tipos, pues tienes un gran poder económico. Y yo le pregunté, Fernando, ¿y qué tienen que hacer las ciudades, los territorios, para que esta gente esté allí? Y me decía, mira, Ana, déjate de historias. Lo más importante es que sea un sitio agradable para vivir para ellos y sus familias, que haya buena educación, que haya buenos parques, que se coma bien, que sea una vida agradable. Entonces, tercer pensamiento. Galicia, en la OCDE ya les dije que hacíamos muchos informes y muchos números y muchas estadísticas. Pero hay un informe que hacemos que se llama el Well-Being, el informe de bienestar, y compara 400 regiones en el mundo con 11 indicadores. En Galicia estamos suspensos y por debajo de la media en productividad, empleo, educación y conectividad, sobre todo digital. Sin embargo, estamos muy por encima de la media en 4 cosas que son muy importantes de cara a esto que decía Fernando. En medio ambiente, en sistema de salud, en vivienda, acceso a vivienda y seguridad. Concretamente, acceso a vivienda es el ítem en el que estamos mejor. Y esto es muy importante, sobre todo si pensamos que España es uno de los países del OCDE en el que tiene un porcentaje más elevado de población para los cuales los gastos relacionados con la vivienda suponen más del 40% de sus ingresos. O sea, esto es un nivel que yo que trabajo en un banco, normalmente para conceder una hipoteca tú miras que el coste de la hipoteca no vaya más allá del 30% de los ingresos de la persona. España es uno de los países del OCDE, creo que es el sexto, séptimo, empezando por arriba, en el que mayor porcentaje de gente tiene que dedicar más de un 40% de sus ingresos a tener un sitio donde vivir. Entonces, las condiciones de Galicia son irrepetibles. Decía esta mañana Mónica que es el sitio más bonito del mundo. Yo también así lo creo. Tenemos unas condiciones únicas. Tenemos también que las inversiones en inteligencia artificial se han más que multiplicado por 20 entre 2012 y 2020 en el mundo. Y para hacer inteligencia artificial uno lo puede hacer desde aquí, desde Madrid o desde Pekín. Entonces, bueno, yo creo que tenemos unas condiciones únicas en las que nos podemos apoyar. Claro que para eso es necesario que tengamos una muy buena conexión a Internet. Y esto es especialmente complicado en el rural de Galicia, donde ya no es solo la conexión a Internet, sino que a veces los microcortes de luz dificultan el trabajo. Todas estas vueltas es para que, si compartes esta idea de que esto es un potencial que tenemos que de alguna forma, en el que tenemos que apoyarnos, porque es agradable vivir aquí, tenemos un buen clima, no hace demasiado frío, comemos bien, tenemos parques, es saludable, el sistema de salud, todavía más importante después de la pandemia, es bueno. Y en tu opinión, desde la bioeconomía, que también es muy importante en estos tiempos, ¿qué podemos hacer? Como gallega, tú que conoces bien Galicia, ¿qué podríamos hacer para aprovechar todo este potencial y traer a más gente para acá? Pues la verdad que, vamos, comparto totalmente esta sensación de que lo difícil lo tenemos, ¿no? El capital social en Galicia, el capital ambiental que hay es maravilloso y es verdad que a veces dices, ay, ¿cómo, no sé, pues, le metemos aquí un poquito más de visión quizá de futuro, de innovación, no sé, de ganas de que esto vibre un poquito más? Apuntabas la bioeconomía, claro, desde mi punto de vista, que al final pues, bueno, es uno y tiene que haber otros muchos, sí que creo que Galicia podría aprovechar muchísimo ese contacto tan directo que tiene con el medio rural y las posibilidades de bioeconomía que surgen de ahí, y también con el mar, ¿no? que ha sido parte también de la conversación esta mañana. La economía azul yo creo que es la gran desconocida todavía, ¿no? Miramos al mar, bueno, pues desde el recurso pesquero y poco más, y en realidad, bueno, esconde ahí todo un mundo de oportunidades que yo creo que todavía estamos siquiera empezando a intuir.
Entonces, bueno, que Galicia pueda posicionarse como pionera en el aprovechamiento de recursos naturales. Cuando hablamos de bioeconomía no es solo producto, por ejemplo, para alimentación, ¿no? Que tuvimos, vamos, gracias a Carol, un foco muy específico en alimentación. Se está trabajando también mucho en el desarrollo de biomateriales que puedan sustituir a materiales que hoy en día son dependientes de recursos finitos, ¿no? de combustibles fósiles o de minerales. Existe toda una corriente de innovación pues, buscando cómo, por ejemplo, de los residuos agrícolas podemos producir bioplásticos y que no se desperdicie la cantidad de residuos que se generan a día de hoy. Está el concepto de biorefinerías, que no sé si habéis oído hablar, pero vamos, la idea de transformar, que seamos a partir de recursos naturales, ser capaz de extraer esas componentes que nos ayudan a producir materiales y biocombustibles, de nuevo, que a día de hoy pues estamos apoyándonos en recursos finitos. En fin, todo esto al final creo que pasa pues, mucho por fomentar también un ecosistema de innovación en la región, que bueno, me consta que hay unas universidades bien armadas, me consta que hay unos centros de investigación muy conectados con Europa, ahora que estamos en un mundo también en el que cada vez la innovación pues, bueno, se articula en redes cada vez mayores. Lo que me gustaría quizá ver es un poco ese paso más al emprendimiento, ¿no? y al prototipado de soluciones, que quizá yo creo que ahí bueno, que le tenemos que crear las condiciones y echarle también ganas, vamos, los que estamos y los que nos puedan oír, para que podamos ir construyendo esas soluciones innovadoras que permitan mirar a un futuro pues, muy próspero. El tema de la transferencia de tecnología para mí es muy querido. Y aquí hay un tema, hay un dato. En España debe haber como unos 3 millones de empresas, de los cuales 11.000 hacen I+D, y de las cuales 1.100 son grandes empresas, el resto son pymes, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí de tamaño, ¿no? Porque también las estadísticas nos dicen que el problema de la empresa española no es de competitividad, en muchos casos, es de tamaño. Si las empresas españolas tuviesen el tamaño medio que tienen las empresas alemanas, con toda su red de estas medianas empresas alemanas que tienen fábricas en 5 continentes, que eso como se defienden ellos, el PIB español podría aumentar un 15%. Entonces, aquí hay un tema de tamaño y yo te quería preguntar un poco por la escalabilidad de las tendencias que estás viendo y que están empezando a germinar en muchos casos, pero ¿cómo podemos hacer que esto sea grande? Porque los datos están ahí. O sea, las empresas más grandes han aguantado mejor la crisis, han tenido más músculo en general, tienen en general empleo de mayor calidad y también vemos que pueden ser más competitivas y al fin más sostenibles. ¿Cómo de escalables son las tendencias que estás viendo? ¿Cuáles son las que ves, a las que les ves con más recorrido en este sentido? Bueno, el reto de la escalabilidad, dada la urgencia del reto que tenemos, pues efectivamente es un punto. Aunque se puede plantear de muchas maneras. La escalabilidad no tiene por qué ser necesariamente vía, ¿no? Mucho grande, también puede ser mucho pequeño, replicable y bueno, aquí podríamos entrar también en diferentes puntos de vista. Me gustaría lanzar quizá una idea que a lo mejor debería haber empezado por ahí, ahora que lo pienso, y creo que es un buen momento Nunca es tarde. para rescatarla, que es, al final, en la economía circular se basa mucho en inspirarse en la naturaleza para buscar soluciones técnicas y tecnológicas, pero también para buscar soluciones económicas o de organización social incluso. Y creo que ha sido muy bonito esta mañana como se ha hablado de los ecosistemas. En un ecosistema funcional, que esté sano, nos hablaba Salvador, ¿no? De la importancia de cuanto más complejos son, mayor resiliencia tienen. Bueno, pues esta idea es extrapolable también a la economía. Si imaginamos la economía como un bosque, ¿no? Si hacemos esta metáfora, claro, puede haber bosques de muchos tipos, pero generalmente un bosque pues, tendrá árboles, algunos son muy grandes y consumen más recursos y también aportan más sombra, a lo mejor aportan más frutos,
Pero ese árbol normalmente está arropado pues, por arbustos y por otro tipo de plantas y por florecillas. Y lo que hace que funcione el ecosistema en su conjunto es que existan las diferentes especies, ¿no? Si esta analogía nos la llevamos al terreno económico, yo creo que hay resonancia, bueno, entraríamos... Vamos, no es directamente extrapolable, pero espero que entendáis la metáfora. Por supuesto, habrá compañías mayores que tienen posiblemente una responsabilidad mayor, en cierto sentido, ¿no? en ese bosque. La gracia está en cómo se interconecta con todos los agentes del ecosistema y cómo se fomenta de esa manera también la mayor resiliencia. Porque en parte también empezábamos la conversación hablando del agotamiento de los modelos actuales. Si algo ha expuesto también la crisis es la vulnerabilidad de las cadenas de valor que tenemos construidas, pues unas cadenas de valor tan amplias, deslocalizadas, ¿no? Que pasan por China, que si el barco no sale, pues ya de repente no tenemos stock aquí. Bueno, la economía circular aboga mucho también por cerrar los círculos cerca de las personas, ¿no? Y donde se produce la necesidad de uso. Y bueno, en ese sentido es una manera también de generar resiliencia. Y yo creo que por eso también la Unión Europea apuesta tanto por esto, ¿no? Porque al final la Unión Europea dice, oye, si dependo de los materiales de fuera y los productos menos, pues ¿cómo hago para generar un futuro aquí que me permita también aprovechar esos flujos económicos aquí? Y me preguntabas por cómo se escalan las soluciones. Pues bueno, creo que es una combinación de lo micro y lo macro, como casi siempre, ¿no? Que están ahí en constante diálogo. Creo que hace falta mucho más compromiso pues, político y de grandes decisiones, vamos, como humanidad, casi, que nos pongamos de acuerdo. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que supongo que muchos conoceréis, que nos quieren marcar el rumbo de lo que es importante como retos de la humanidad, son 17. Bueno, pues por una parte, digamos, sumemos visiones, ¿no? hacia eso. Y luego, por supuesto, que podamos generar soluciones tangibles y reales, pegadas al terreno, que de alguna manera, gracias a su suma, ¿no? desde abajo arriba también generen esta escalabilidad. Creo que no hay recetas únicas. Si las hubiese, yo creo que ya estaríamos, ¿no? Ya estaríamos todos de acuerdo y estaríamos en ello. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que requiere mucha convicción de que es posible, mucha, ¿cómo decirlo? Creo que necesitamos visiones compartidas y creo que necesitamos la valentía también de apostar por ellas con decisión, ¿no? Que estamos en un momento que se percibe que lo que tenemos montado, pero tampoco estamos teniendo la fuerza, la energía de decir, bueno, pues venga, vamos a por esto otro, ¿no? Y creo que ahí, bueno, este tipo de ejercicios, ¿no? Que podamos compartir también puntos de vista y generar, pues ojalá, esbozar visiones compartidas que nos alineen hacia ahí, puede jugar un papel. Bueno, en los próximos años viene el maná, ¿no? De los fondos Next Generation de la Unión Europea, todo el mundo tiene muchas esperanzas puestas en ellos y no es baladí porque son 154.000 millones de euros, más del 10% del PIB español, que van a venir en un horizonte de 5 años. Yo he hecho un cálculo, intenté hacer un día un cálculo de cuánto había recibido España cuando accedió a la Unión Europea, porque también, no sé si ustedes se acuerdan, que hay mucha gente joven en la audiencia, pero aquellos fondos que ayudaron a cambiar las infraestructuras españolas, y el cálculo me salía que el año que más recibimos fue alrededor de 10.000, 11.000 millones de euros. O sea que, para poner un poco en perspectiva lo que van a suponer los fondos Next Generation, de los cuales más cerca de la mitad, 70.000 millones, son transferencias, ¿no? Es una cifra enorme que, bueno, bien aprovechada, puede ser un revulsivo para crear una economía pues, mucho más competitiva, mucho más inclusiva y mucho más sostenible. Habrá que priorizar, habrá que establecer una buena gobernanza y una buena coordinación entre todas las entidades que van a tener que participar y que van a tener que regir estos fondos, pero desde tu punto de vista, Adela, ¿qué pueden hacer las compañías que quieren acceder a estos fondos?
qué es lo que deben hacer bien, porque me consta que tú estás trabajando con empresas de cara a los fondos. En tu experiencia, ¿qué funciona y qué no va a funcionar cuando intentemos tocar esta gallina de los huevos de oro, que tampoco están gallinas de huevos de oro, porque 70.000 son transferencias, pero el otro hay que devolverlo. Y la deuda española, no nos olvidemos que en estos momentos la deuda sobre el PIB es un 120%, y que empezamos en el año 2019 en un 95% sobre el PIB. Y el problema es que la otra crisis la empezamos con un 60% de deuda. Llegamos a un 105 en el año 2014, volvimos a bajar a un 99,5 en 2019 y ahora estamos en un 120. O sea que el dinero nos lo dan y aunque los tipos están muy bajos en estos momentos, hay que devolverlo. Bueno, toda esta digresión para llamar la atención sobre el tema de la deuda, pero ¿qué pueden hacer las compañías y qué no pueden hacer, qué no deberían hacer de cara a hacer el mejor uso posible de estos fondos y que realmente cambien el país, lo transformen? Vale, bueno, la pregunta es diferente de qué deben de hacer las empresas para conseguir los fondos a qué deberíamos hacer con los fondos para que realmente repercutan, ¿no? Y aquí para mí, sí, tienes toda la razón del mundo, pero para mí la idea es ¿qué tenemos que hacer como país para cambiarnos? Claro, ahí yo creo que depende realmente menos de las empresas y más de cómo se diseñen las características de cómo se reparten esos fondos, que al final los marca la administración pública, ¿no? Entonces yo creo que ahí las empresas están intentando entender cómo se va a repartir eso, pues para intentar posicionarse lo mejor posible en ello, pero vamos, quien va a marcar cómo se distribuya pues es la administración. Y ahí lo que sí que estoy percibiendo y bueno, han sido unos meses también de bueno, como mucha incertidumbre con este tema, mucha expectativa, ¿no?, que se ha generado. Y un poco la sensación es que al final, como los fondos necesitan pues, mucha justificación, ¿no?, como tiene que ser con fondos públicos, a veces entra un poco en conflicto con visiones innovadoras, ¿no?, porque la innovación más disruptiva pues, todavía no está probada, no está tan articulada y entonces ¿qué está ocurriendo? Que lo que parece más viable que vaya a salir son proyectos que ya vienen armados desde hace años, que ya tienen una solidez y que no replantean de manera muy profunda los modelos actuales. Es un poco, bueno, percepción, digamos, desde lo que yo estoy pudiendo ver. Y ahí, vamos, creo que estamos todavía a tiempo, ¿no?, porque todavía queda mucho por repartir, pues, oye, de aprovechar la oportunidad de que sirva realmente esto para validar nuevas formas de hacer, ¿no?, que no sea, bueno, más de lo mismo, pero que realmente haya una ambición transformadora, que se supone que es de lo que va esto, ¿no? Y que habiendo ideas y ganas, pues que no se acaben yendo los fondos pues, a proyectos que estaban un poquillo ya en el cajón de estos años atrás y venga, pues ahora los sacamos que nos dan fondos de Europa. No, por favor, no. Aprovechemos realmente que esto efectivamente es una oportunidad, yo creo que única, ¿no?, que tenemos entre manos como país. Así que... Oyéndote me acordaba de un amigo mío que era emprendedor y que me decía, cada vez que voy a una ventanilla y me dicen, ¿en qué CNAE está usted?, cuando no encuentro un CNAE que me aplica, sé que lo estoy haciendo bien, porque estoy haciendo las cosas como es debido. Y lo que deduzco de tus palabras, y a lo mejor esto es una llamada, es que los responsables públicos a lo mejor tienen que encargarse de ayudar a estos emprendedores, y yo he trabajado mucho con emprendedores, y es de ayudarles a gestionar toda esta parte administrativa que ni saben hacer, ni tienen ganas, ni es donde van a poner mayor valor añadido. Entonces, quizás a lo mejor aquí no solo hay que diseñar los fondos, sino también a lo mejor acompañar a los emprendedores para que puedan desentenderse de toda esta carga administrativa que es necesaria, porque estamos gestionando fondos públicos, pero que a lo mejor no son ellos los más adecuados. No sé si tú apuntas un poco en ese sentido de que los más disruptores a veces no entran en el diseño que está hecho. Se habla de proyectos tractores, que la idea ahí es que lideren las grandes, pero que involucren a las pequeñas. Y bueno, es un poco el mecanismo que parece que se va a utilizar para permitir que llegue también a pymes y a empresas más pequeñas.
Bueno, ya os digo, vamos a ver cómo resulta. Y uno de los puntos que enfatiza la Unión Europea es el tema de la digitalización, ¿no? Y es también el último informe sobre España. La OCDE hace informes centrados en los países miembros cada 18 meses, 2 años. El último sobre España salió en mayo de este año y, bueno, hace mucho énfasis en la digitalización y, sobre todo, en las grandes diferencias que existen entre las ciudades y el campo en materia de digitalización y que, bueno, lastran la desigualdad. Y también hablaba de cómo es necesario formar, curiosamente, en las TIC, curiosamente a los jóvenes, porque realmente no están, son usuarios, pero no saben, no conocen tanto de programación, que es el lenguaje del futuro. Y la otra cuestión que hacía mucho énfasis el informe es que en Galicia el 24% de los puestos de trabajo están en riesgo de desaparecer por una cuestión de automatización, ¿no? Y el 40% en riesgo de sufrir grandes modificaciones. Si no ayudamos a la gente a formarse y a hacer una transición fluida de los sectores que pierden empleo a los sectores que lo necesitan, estaremos perdiendo una gran oportunidad. Y este es otro de los temas que recalca el informe de la OCDE. Y con un especial, y ahora me van a permitir que hable un poco de las mujeres, que es uno de mis temas pasión, especialmente en el caso de las mujeres, porque las mujeres tienen mucho menos tiempo para formarse. De media, las españolas dedicamos 2 horas más que los españoles a las tareas del hogar. Y estas 2 horas de más que dedicamos a las tareas del hogar hace que tengamos menos tiempo para trabajar, en trabajo remunerado, pero también que tengamos menos tiempo para formarnos y para hacer networking, que al final es lo que permite avanzar en la carrera profesional. Entonces, el tema de la formación, especialmente para jóvenes, para personas que están en empleos poco cualificados y que van a desaparecer, para que puedan transicionar, y sobre todo para mujeres, es un tema que ponía muy de manifiesto el informe de la OCDE. Bueno, perdón, pero esto tenía que decirlo. Adela, yo no sé si antes de que terminemos y dejemos a todo el público que nos pregunte, que te haga preguntas, si quieres mencionar algo que se nos haya quedado en el tintero, que creas que es especialmente importante. Si no... Quizá dejarles con la metáfora, se me ocurre, bueno, sí, bueno, que me haya escuchado a lo mejor alguna vez antes, para explicar la economía circular, que creo que vamos, hemos pasado un poco de puntillas por ello y quizá, pues, bueno, por cerrar un poco con ese mensaje. La economía circular, digamos que yo creo que está teniendo tanto éxito porque consigue desde un entendimiento de los retos ambientales, pues, proponer mecanismos económicos, ¿no? que puedan dar respuesta a los retos. Y a veces, claro, la pregunta es, pero si hubiese tantas oportunidades, ¿por qué no estamos ya ahí? Y creo que lo explica muy bien la metáfora de la montaña de valor. Me voy a otra metáfora. Realmente, en la forma en la que producimos a día de hoy la mayoría de los productos que tenemos, ¿no? Esto mismo, está muy enfocado en subir montañas de valor de forma muy rápido y bajarlas muy rápido. Me explico. Ponemos todo nuestro esfuerzo creativo y de recursos materiales y demás en hacerle llegar al usuario final ese producto, ¿no? Construimos valor muy rápido, lo máximo posible para que se perciba, lo entregamos, se lo dejamos al usuario un poquito y en cuanto ese primer uso ya ha acabado, el valor se despeña muy rápido, ¿no? Entonces, son montañas de valor con formato puntiagudo. Y aquí que estamos en Galicia, que no tenemos montañas puntiagudas, sino que lo que tenemos son unos montes más erosionados, más redonditos, pues me gustaría dejaros con el mensaje de por qué no pensamos una economía en la que el valor se construya de una manera, bueno, pues más coherente con el medio y con las personas, ¿no? más despacito,
que pueda permanecer en uso mucho más tiempo, que seamos capaces de alargar la vida útil de las cosas, porque están pensadas, han sido concebidas ya para durar, ¿no? Y además podemos reparar, podemos remanufacturar, podemos redistribuir allí donde hace falta, porque a lo mejor en su uso primario ya no es útil, pero puede serlo en uno secundario, terciario, etcétera. Y que luego seamos capaces también de bajar esa montaña de valor más despacito. Una vez que ha acabado su uso primario, a lo mejor podemos desensamblar componentes y aprovechar una parte y otra no, o podemos devolver la fábrica y que se reconfigure en algo. En última instancia, separar materiales y ser capaces de reciclar esos materiales. En fin, la idea de concebir una economía en la que el valor no se crea y se destruye de manera tan abrupta, sino que de alguna manera responda más a nuestro monte gallego, pues bueno, ahí la dejo. Bueno, pues como ven, hablábamos esta mañana de la utopía como inspiración, pues hasta las montañas de Galicia son las montañas que tienen que inspirar el devenir y el futuro, y debemos ir más hacia el Caurel y no a lo mejor hacia los Alpes. Pero bueno, esto es un poco porque soy yo gallega, ¿no? Bueno, con esto no sé si hay alguna pregunta en la sala. Veo por ahí una mano, aunque me deslumbran los focos. Vale, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero muchas gracias, ha sido muy interesante y ha estado súper bien explicado, es un placer. Y lo que yo quería preguntar es que, bueno, nosotros a nivel usuario, dejando un poco al margen legalidad, empresas y demás, ¿cómo podemos aplicar estos principios de la economía circular? Dejando un poco el ejemplo de Wallapop, o sea, ¿alguna idea más? Vale, bueno, aquí de primeras yo os abogo mucho porque no nos echemos la responsabilidad todo al usuario final, ¿vale? Eso es el primer mensaje que quiero dejar. Porque parece que a veces en estas discusiones es, no, recicla un poco más, no, apaga las luces, no, cierra el grifo. Bien, sí, o sea, hagamos todo lo que podamos sumar, sumémoslo, pero creo que el quid de la cuestión está en que, pues oye, tengamos a nuestra disposición productos y servicios que ya hayan sido pensados con esta lógica y, por tanto, nosotros podemos acceder de una manera muy directa a ellos. Y no es la realidad masiva, ¿no?, a día de hoy. Como consumidor, si quieres, que no me gusta utilizar esta palabra, pero vamos, como ciudadano, bueno, pues si quieres consumir orgánico, sin envases y demás, te tienes que buscar los caminos, que empieza a verlos cada vez más, ¿no?, de venta a granel, del productor que le compró directamente y demás. Pero bueno, es casi un esfuerzo personal. Entonces, para mí, quizá me gustaría reformularlo y decir, oye, ¿cómo podemos de manera colectiva, ¿no?, reclamar también que los productos y los servicios que nos ofrecen las empresas estén concebidos mucho más desde esta lógica, que creo que ahí está la clave, ¿no? Porque para que algo sea circular necesita ser concebido con esta lógica. Los parches así al final, vamos, el reciclar o pues bueno, puede ser parte del asunto, pero requiere un repensamiento más profundo. Entonces, bueno, no sé, Ana, si quieres añadir. No, yo siempre me pregunto por qué a día de hoy duran más unos zapatos que una lavadora. Nunca lo entiendo, y creo que también esto forma parte, lo que tú dices, de que los fabricantes o los que tienen gran poder de llegada hagan cosas que no solo sea... que lo óptimo desde un punto de vista medioambiental sea también fácil, ¿no?, para todos nosotros. Que no sea, entiendo que por ahí van los tiros, ¿no? Sí, y una obsesión ahora de la Unión Europea es también que tengamos la información para tomar decisiones, porque en esto del mundo green, verde, eco, orgánico, hay una confusión total, ya no sabemos a qué creernos, ¿no? Cualquiera se puede poner un sello que no sabes muy bien a qué responde, y algo que vamos a ver en los próximos años es también mucha más bueno, pues normativa que va a establecer qué indicadores tenemos que ofrecer a los usuarios finales para tomar mejores decisiones, y la durabilidad, que mencionas el caso de las lavadoras, pues parece claro que va a ser uno de ellos. De la misma forma que ahora al elegir un electrodoméstico, pues ya podemos saber la eficiencia energética, ¿no?, que es algo que ya tenemos, pues, bueno, normalizado, pues necesitaríamos otros muchos indicadores de, oye, ¿cuánto dura este producto? ¿Se ha sometido a test de durabilidad que me permitan garantizar que a lo mejor, oye, es más caro, pero me va a rendir más tiempo? También es eso, el que como usuarios seamos inconformistas y a ver, hemos aceptado todos que esa maravilla tecnológica que nos decía Josephine, ¿no?, que tenemos el móvil, que es más potente que la tecnología que nos llevó a la Luna, y estamos todos ok con que en 2 años, o que se me parte la pantalla y esto ya no sirve para nada. Bueno,
esto creo que le tenemos que dar una vuelta y que tenemos que ser más exigentes, decir, no, oye, se me ha roto la pantalla, pues que sea fácil de cambiar. Hay iniciativas, Fairphone, no sé si la conocéis, pero vamos, es un teléfono móvil diseñado de manera modular que trata, por ejemplo, de abordar esta problemática, además de abastecerse de recursos que tienen una trazabilidad muy buena para garantizar garantías sociales y demás. En fin, por ahí creo que hay que apuntar. No sé si... Hola, se escoita? Aquí. Ah, es que no veo con los focos. Que tal? Sí, que máis os focos deslumbran. Tiña unha pregunta para as dúas, ainda que, bueno, está un pouco máis enfocada a señora Mesnar e a señora Varela, no caso da OCDE, non? Que é que neste coloquio falouse de equilibrio ambiental, de respeto ao medio ambiente e demais, e botei en falta o tema da desigualdade, non? Sobre todo a desigualdade económica, que é algo que preocupa e que evidenciou moito, por iso focaliza un pouco a pregunta na señora Varela, como aquí neste caso representante da OCDE, a desigualdade é un gran problema, non? E iso evidenciou a crise da COVID, segue en aumento, parece que crecemos en prosperidade, pero como dicía Groucho Marx, tamén en cotas de vergoña, non? Entón, a miña pregunta é, en relación a este cambio de paradigma que está a nacer en Estados Unidos, parece ser que o presidente Biden a favor dunha política de máis gasto, de máis incentivo público, que lembra un pouco o keynesianismo de posguerra do século anterior. Quería preguntar cal é a súa posición respecto ao mellor unha maior intervención do Estado na economía para garantizar un maior reparto ou, no caso da señora Conchado, tamén trasladar a pregunta de como se traduce esta economía circular ou este respeto ao medio ambiente nun maior benestar, non? Non sei se nun maior benestar no emprego, non sei se nunha reducción de tempo de traballo, que é algo que tamén se plantexa, non? A reducción do tempo de traballo, da xornada laboral. Como se traduce todo o que falamos de cuidado do medio ambiente a conseguir un maior benestar, unha maior igualdade? Grazas. Bueno, yo creo que el tema de la desigualdad es un tema clave en los trabajos del OCDE. De hecho, los ministros que se han reunido recientemente hablan de un futuro que sea más inclusivo, y la inclusión viene por limitar o reducir o eliminar, si fuese posible, las desigualdades. Desigualdades que tienen que ver con cuestiones económicas, que tienen que ver con cuestiones de género, que tienen que ver con cuestiones de pensamiento. Entonces, sí que es un objetivo reducir las desigualdades. En cuanto a la forma de conseguirlo, bueno, hay diversas teorías, pero yo creo que la cuestión medioambiental es una también de las que es. Creo que hemos concebido el empleo en los últimos años pues de una manera que quizá tenemos también que ir reimaginando, ¿no? Y ¿por qué no el cuidado de los ecosistemas? O sea, anda que no tenemos trabajo cuidando ecosistemas. ¿Cómo podemos poner eso en valor y que haya muchas personas que puedan... Hablábamos por la mañana, ¿no?, de los servicios ecosistémicos que nos proporcionan ese aire limpio, ese agua. Es que no hay nada más valioso que eso. ¿Cómo no ponemos en más valor, ¿no?, todo el empleo que está vinculado al territorio y a la preservación de esos ecosistemas? En fin, es algo que ya digo, creo que tenemos que meterle más foco porque no está tan presente en las conversaciones de economía circular, que se entra mucho desde lo ambiental, y creo que el engranaje de las dos es lo que puede hacer realmente que esto avance y coja la fuerza que espero que sí que coja. Gracias por la pregunta. Hablábamos de brecha y a mí me gustaría, está claro que en el mundo de los negocios, en el mundo de la banca, está dirigido por una generación. Y estos días vemos como el activismo contra el cambio climático está dirigido por otra generación. Hay mucha diferencia, hay una brecha enorme de muchos años. A José Varela, que está en contacto con las personas, quizá que están en esta primera generación del mundo de los negocios, hay un problema de mentalidad. Vamos a tener que esperar a nuevas generaciones para resolver este problema. Hay una incomprensión por parte de la generación que está al frente de las grandes empresas a lo que está pidiendo la generación que está viéndolo desde la juventud, desde la infancia casi. Pues mira, yo no creo tanto en las generaciones como en las personas. Entonces, creo que hay personas que entienden la situación y con cualquier tipo de edad. Y es más, los muy mayores sí que entienden la situación perfectamente. Entonces, yo no sé
si es tanto una cuestión de edad como una cuestión de el sitio en el que estamos en cada momento, ¿no? Yo a veces creo que los mayores se entienden con los más jóvenes que yo mejor que yo con ellos. O sea, que no creo que sea una cuestión de edad. Yo creo que también es un tema de cultura, de cada generación vive. Hablábamos antes de que una cultura es una adaptación al ecosistema. Bueno, cada uno se ha tenido que adaptar de una forma u otra, pero no creo que sea una cuestión de edad. Y creo que esto que voy a decir es un poco controvertido, pero que a veces como sociedad pues, vivimos demasiado a golpe de lo que es noticia, ¿no? Y, por ejemplo, estamos ahora hablando del cambio climático y a mí siempre me ha sorprendido que una niña de 12 años haya sido más escuchada que generaciones y generaciones de científicos que han dedicado toda su vida a esas cuestiones. Siempre me he preguntado por qué ha pasado eso. Es que, y a lo mejor es que los científicos no han sabido comunicar, o es que a lo mejor es más valiosa una imagen. Entonces, no tengo muy claro que sea una cuestión de edad. Creo que es más bien una cuestión de mentalidad y que hay gente que entiende muy bien lo que está pasando a cualquier edad. No sé si hay más preguntas, Marisol. Estamos fuera de tiempo. Sí, una pregunta muy rápida, porque de entre las cifras que has mencionado, una que a mí me duele como investigadora de I+D+I, ¿no? Este porcentaje tan bajo que tenemos en España, en Galicia. Y luego, por otra parte, lo que has mencionado de la sobrecualificación. Entonces, aquí hay un desajuste importantísimo. Entonces, hablando también en el contexto de esta economía circular, o sea, cómo incentivamos y cómo, en cierto modo, incluso obligamos, ¿no?, a incorporar los centros educativos, y de universidad o centros de investigación, para realmente adecuarse. Entonces, ¿cómo favorecer o incentivar esta colaboración entre empresas y empresas sostenibles e incorporar pues, los centros de investigación en esto? Porque no puede ser que tengamos este desequilibrio de formación y de baja ciencia o, digamos, actividad innovadora en las empresas. Mira, entonces, hay otros países que lo hacen mejor que nosotros. ¿Cómo no aprendemos? Pues si lo supiese, me iría corriendo a hablar con el ministro de Educación y le diría, oiga usted, escúcheme, pero las cifras son, solo ser consciente de las cifras, casi la mitad de los egresados de las universidades españolas va a trabajar en un puesto de trabajo no correspondiente a su titulación. Eso no es economía circular, eso es tirar recursos vamos, con lo mejor que tiene un país, que son las personas. Y bueno, no me quiero emocionar aquí, ¿no? Y somos el cuarto país por la cola de Europa en la creación de puestos de trabajo cualificados. Una mentira. Yo creo que tiene que haber mucho más diálogo universidad-empresa, y creo, y sé que aquí estoy en una audiencia con hay mucha gente de universidad y que esto a lo mejor puede doler, pero que tenemos que repensarnos mucho la gobernanza de la universidad. Y tenemos que repensarnos mucho y algún planteamiento en el que, bueno, el cliente de la universidad no son los alumnos, somos toda la sociedad que con nuestros impuestos, y no solo con nuestros impuestos, generamos esa universidad. Entonces, probablemente en la universidad tenga que haber mucha mayor voz de fuera escuchándose y tenga que ser una universidad mucho más abierta, que haga honor al nombre que tiene, que universidad viene de universalidad, pero es un drama pensar que en la Universidad Española solo el 4% de los estudiantes de grado son extranjeros. ¿Dónde está esa confluencia? Los datos... Bueno, vosotros conoceréis a Antonio Abril, que es el presidente de los consejos sociales de las universidades españolas. Si habláis con él, os dará datos de cuántos profesores universitarios estudian, se doctoran y dan clase en la misma universidad. Creo que hay que abrirse. Estamos en un mundo que tenemos que ser flexibles, que
que tenemos que ser capaces de gestionar. Y yo creo que hay un tema de apertura de la universidad para que pueda dar esa formación que las empresas necesitan, porque la paradoja es que en unos casos estamos sobrecualificados, pero muchas empresas no encuentran las gentes que necesitan para trabajar. A mí es el problema, unos problemas que, como a ti, Marisol, me duele más en este país, porque además la educación, hay un informe de la OCDE que se llama el ascensor social roto, ¿no? La educación ha sido el ascensor social tradicionalmente y ahora empieza a no serlo o a serlo mucho menos. Entonces, ese es un problema. Y se habla en ese informe del sticky, el suelo pegajoso, ¿no? Que la gente que nace, antes la gente que nacía en un medio menos privilegiado podía subir rápidamente a través de la educación si se esforzaban y trabajaban. Hoy en día ya no es tan fácil y eso nos tiene que doler. A mí por lo menos me duele, pero creo que es necesario un poquito más de apertura y ya digo, lo siento mucho porque sé que aquí hay muchos profesores universitarios y a lo mejor les parece contradictorio, pero a mí me sigue sorprendiendo que haya en las universidades gente que no haya salido de su alma mater y que haya visto mundo. En fin. Bueno, yo creo que nos hemos pasado del tiempo. Muchas gracias por escucharnos y les decía que Adela es una entusiasta y me quedo con una de las palabras que dijo, que tenemos que inspirarnos en la naturaleza. Esa naturaleza que vemos a través de la ventana, en ella tenemos que inspirarnos para construir el mundo que queremos. Muchas gracias.